Bueno, en este momento he iniciado la grabación de este nuevo encuentro sincrónico. Nuevamente muchas gracias por estar aquí, por participar. Hoy tengo unos temas muy interesantes que nos van a permitir, pues, uno, mirar los puntos de vista de lo que es un sistema de gestión y dos, poder de una u otra manera, pues, revisar lo de la actividad número 2. Entonces, primero quisiera saber cómo les terminó de ir con esa primera actividad. Profe, pues a nosotros creemos que bien. Ya falta ver los resultados, pero esperamos saber, pues haber hecho las cosas bien. Pero sí fue bastantico largo, pero bien. Ok, Sí, a nosotros también nos fue bien. Pues era bastante información y eso, pero pues yo creo que nos fue bien y pues al menos como que no del todo uno conoce pues todos los controles porque memorizarse todo es muy difícil, pero al menos el brochazo como para conocerlos todos o de qué trata pues como la norma completa. Entonces pues fue chévere, pero siempre estaba pues como larguito. está un poquito largo. Sí, sí. Ok, sí, estuve mirando algunos de los trabajos. Me pareció pues un buen ejercicio. Seguramente esta semana les estaré retroalimentando. Más que todo observaciones sobre los controles que hayan justificado que no. Sobre esos normalmente hay algunas apreciaciones. Pero bueno, excelente pues que de una u otra manera pues hayamos contextualizado un poquito más la norma para los que no la habían tenido la oportunidad de conocerla y todo eso. El tema del alcance, vi que algunos definieron el alcance, otros lo dejaron grande, otro pequeño. No hay un valor absoluto, porque los alcances en las organizaciones se definen dependiendo de lo que se quiera, cómo se quiera certificar, el servicio, bueno, muchas cosas que hay alrededor. Bueno, sobre la segunda actividad evaluativa, seguramente algunos ya la habrán leído. Eh, Hay dos temas interesantes ahí que se plantean. Uno es el tema de medición de controles. Entonces, dentro de los procesos de gestión de seguridad, eh, hay un tema fundamental y es cómo medir, cómo saber si los controles de una u otra manera son efectivos, son eficaces, están sirviendo, están funcionando. Si se definió una declaración de aplicabilidad y se inician los procesos de implementar esos controles, pues en algún momento hay que medirlos. Entonces, el ejercicio que trae la actividad número 2 está asociado a la medición de esos controles. Entonces, para medir los controles, miremos varios temitas importantes, lo que es la eficiencia, la eficacia y la efectividad. En términos de eficiencia, pues esta es una definición clásica, es lograr los resultados con el mínimo esfuerzo y costo. Normalmente puede estar asociado a un nivel de implementación de los controles y cómo esos controles, pues con el esfuerzo que se hizo, se lograron implementar. Entonces, cada control debe tener una escala de medida. Esa escala de medida pues está asociado a qué tanto están implementados los controles. Entonces, este es un ejemplo. Digamos que uno de los controles es la implementación de un sistema para detección de intrusos, sea un IDS o sea un IPS, uno de prevención. Entonces la estrategia se definen unas escalas. De 0 a 100 es una de las estrategias, o de 0 a 10, qué sé yo. Lo más, digamos, simple, coherente y fácil es llevarlo hasta 100, donde 100 pues es la implementación full de todo el control. Entonces la estrategia es definir unas escalas ponderadas para saber qué tan eficiente ha sido la implementación de ese control. Entonces tenemos un 0%, no se ha implementado,
25, está implementado pero no funciona coherentemente. 50, los controles están implementados pero no se monitorean. El 75, están implementados, se monitorean pero los resultados no son óptimos. Y 100, que es el máximo, pues están implementados, funcionando, se monitorean, se generan acciones de mejora sobre los controles, se están revisando, se están afinando y todo eso. Los controles en sí, muy poquitos están en el 100%. Eso no quiere decir que el sistema esté mal o esté bien, no. De hecho, una de las recomendaciones que normalmente hacen los auditores ISO es que, o recomendaciones no, es más bien un tema de sospecha. Cuando los controles están por encima de un 90-95%, hay que sospechar, porque es que no hay sistemas perfectos. Entonces es coherente, hay mucha coherencia con respecto a ese tema. Esto es una medida. Aquí la estrategia ¿cuál es? Y es que todos los controles deben tener una escala. Normalmente la escala o una escala no le sirven a todos los controles. Puede que le sirva a algún grupo de control. Este en particular le puede servir a los IPS, a los IDS, a las soluciones de malware o anti-malware y todo eso. Pero, por ejemplo, implementación de planes de cultura, esta tabla no le sirve. Políticas de seguridad, no le sirve. Continuidad de negocio, no le sirve. Temas de control de acceso, es posible que no le sirva. Entonces, aquí la conclusión es que cada control debe tener un nivel de implementación y cada nivel, pues, uno lo va describiendo. Ese es para medir la eficiencia. Este es para controles físicos, esto es otro ejemplo. Aquí el ejemplo es de una escala de 4, entonces no se ha implementado, 0%. 40, los controles están implementados pero no se monitorean. 80, están implementados y aunque se monitorea, pues no hay un proceso efectivo de registro. Y 100 están implementados, funcionando, monitoreando, se registran las salidas, los ingresos, las modificaciones, porque estamos hablando de acceso físico al data center. Entonces, en la medida que uno tenga un control físico, pues uno simplemente va midiendo cuál es el nivel de implementación de ese nivel. Ahora, esto normalmente es una escala de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no son 4 niveles, pueden ser muchos niveles. Por decir algo, los controles están implementados y falta un poquito para que el registro sea efectivo. No le puedo colocar 40, pero tampoco le puedo colocar 80. O sea que está en un 70, sí, entonces le pongo un 70. Por eso las descripciones solamente son referenciales. Ahora, eficacia. Capacidad de lograr los resultados. Aquí la pregunta es, ¿cuántos controles están implementados? Entonces, el ejemplo, controles propuestos para mitigar algún riesgo. Digamos que se propusieron 30 controles. Controles implementados, 25. O sea que la eficiencia del control está en el 83.3%, porque son la cantidad de controles implementados. Ahora, hay que definir por criterio de experto, por un grupo de personas, qué es un control implementado. Les voy a poner un ejemplo. Me voy a devolver aquí al tema de los IPS. Digamos que yo tengo un sistema IPS. ¿Cuándo el sistema está implementado? Cuando yo lo monté en el rack, cuando yo lo llevé al data center, cuando lo prendí, cuando le puse una regla, cuando está controlando, cuando está generando reportes, cuando le estoy haciendo mantenimiento. ¿Cuándo ese sistema de detección de intrusos está implementado? Hay que definirlo. Y eso lo hace un grupo de expertos. Por eso cuando estamos midiendo la eficacia, pues hay que definir cuándo de una u otra manera un control, digamos, ya se considera que está implementado. De lo contrario, pues no estaría implementado. Ahora vamos a la efectividad, que realmente, al final, pues la que me dice cómo se va moviendo el sistema de gestión. La efectividad es la capacidad pues de lograr los resultados con el menor esfuerzo posible, o sea que es la eficiencia por la eficacia. Entonces, del ejemplo que llevamos, se tiene un nivel de implementación del 80%.
y se tiene del total de los controles implementado 25, o sea 83,3, o sea que la efectividad del sistema es del 66,4. En eso va el sistema. Entonces, cuando tenemos muchos controles, hay que empezar a hacer la medición de uno a uno, cómo voy llevando esa medición. Y eso al final me va dando el nivel de madurez del sistema de gestión, que eso es fundamental cuando se empiezan a hacer las revisiones del sistema. Es cuál es el nivel de madurez que tiene el sistema de gestión en un año, en 2 años, en 3 años, en N años. Entonces es fundamental. Entonces, una de las actividades de la evaluación es hacer una medición de controles. Yo les pasé un archivo Excel, donde en ese archivo Excel pues pueden hacer la medición de controles, la idea es esa. Y están todas las instrucciones, es tomar unos controles, hay que leer el caso de estudio, revisar del caso de estudio cuáles son los controles que hay y sacar, son como 4 controles o 3 los que hay que sacar, y de esos controles pues hacer unas tablas de medición y pues lograr la efectividad. Entonces ya ustedes son libres de seleccionar los controles de acuerdo al caso de estudio que consideren que deben ponerlos dentro de un plan de medición y obtener la efectividad del control. Son libres para hacer eso. No son muchos controles, si mal no recuerdo son como 4 controles que deben identificar y con eso pues hacer el ejercicio. No sé si hay preguntas hasta el momento. Profe, sí, yo tengo una pregunta. Sí. De pronto, o sea, la eficiencia se le hace a todos los controles y la eficacia solo se le calcula al final al grupo de controles, no a cada uno, sino al grupo. Correcto. Entonces, si yo tengo 4 controles que identifiqué el caso de estudio, entonces, control por control, yo debo hacer una tabla del nivel de implementación, de acuerdo a lo que diga el caso de estudio. Y necesito coger el grupo completo y decir, hombre, de estos 4, ¿cuántos están implementados? Están implementados 2 o 3, ustedes definen el criterio de cuándo o no está implementado y ahí me genera el otro valor, luego hago simplemente la multiplicación y ya me da la efectividad de ese grupo de controles. Ok, gracias, profe. Ok, perfecto. Profe, Señor. qué pena, una consulta que me enredé. La eficiencia, pues en este caso que sería el 80% es a cada control, ¿sí o no? Correcto. O sea que yo a cada control le tengo que sacar la efectividad. Sí, yo me devuelvo un poquito. A cada control le sacas la eficiencia. Pues que es como una escala medible, pues decir, está en un 75, en un 80. Correcto. Luego el grupo de todos los controles le sacas la eficacia. Eficacia. Entonces yo digo, tengo 4 controles. De esos 4 controles, ¿cuántos están implementados? 1, 2, 3 o los 4. Entonces eso te da un porcentaje. Y ya simplemente hago la multiplicación y eso me da la efectividad del sistema. Pero la efectividad también se calcula, porque la eficiencia de todos no son 80, por ejemplo. Sí, no. Se calcula control por control. Es correcto, no, esto es porque es un ejemplo de todos los controles. Bueno. Y yo puedo hacer, por ejemplo, no sé, un promedio de la eficiencia de todos los controles y hacer la efectividad global. O tiene que ser, normalmente es control por control, pues. Sí, no, normalmente es control por control. Y cuando yo tengo todos los controles, para hallar la eficiencia, pues hago el promedio de todos. Bueno, listo. ¿Y en el trabajo es hacerlo control por control o hacer el promedio global de toda la eficiencia y hacer la efectividad, pues, de los controles? Es hacer la media en eficiencia de todos los controles, pero cada control se tiene que calcular. Vale. Deme un segundo, yo comparto el escritorio, el archivo Excel que les puse. Me dicen si están viendo ya el escritorio. Sí, profe, yo sí lo veo. Sí, profe, ya lo estamos viendo. Ok, entonces, este es el archivo Excel. Entonces la idea aquí, ¿cuál es? Aquí son unos controles, esto es un ejemplo de controles. Y aquí deben definir
qué es 0, qué es 50, qué es 100, o si van a colocar más escalas. No, vamos en 25, 50, 75 y 100. Y hay que definir cada uno de ellos. Luego de que se define, entonces aquí hay que colocarle un valor. ¿Cuál es el nivel de implementación de este control? Ejercicio aquí, implementación de los parches. Ah, ok, entonces 0 no hay un proceso. 25 pues hay un proceso, pero no están todos los sistemas. 50 están todos los sistemas, pero no se monitorea. Y así me voy. Y 100 es que tengo un proceso global, automático, monitoreado, ¿cierto? Entonces decimos, hombre, es para una infraestructura VOC. No, creemos que eso está en el 50%. Inmediatamente pues aquí me empieza a cambiar de una la formulita. Lo mismo hacen con un control que es cerrar los puertos que no se requieran, igual. Te digo, no, ese estaba en un 75, bajar los servicios no necesarios, bueno, no todos se bajan, pero estamos muy bien. Y la capacitación, no, la verdad es que no hemos empezado la capacitación. Eso sería la eficiencia, ¿sí o no? Es correcto. Entonces aquí en lo que va a resaltar amarillo, me da el promedio de toda la eficiencia de estos 4 controles. Ahora, vamos a calcular la eficacia. Pues tengo 4 controles. De estos 4, ¿cuántos consideran ustedes que están implementados? Entonces uno dice, bueno, pues el último, el de capacitación, nada. 3. Entonces uno dice, bueno, y de los otros, el que está más dudoso es el primero. ¿Será que tengo un proceso implementado? Hombre, yo creo que sí, pues al menos el 25% me dice que hay un proceso. O sea que digamos que hay 3 implementados. En total, la efectividad de este sistema para 4 controles está en el 38.44%. Ese es el ejercicio. ¿Claros hasta ahí? Controles. Sí, señor. Profe, y ahí en la columna de controles de la norma ISO que apoya. Ah, ok, esta es una columnita donde uno dice, ah, ok, voy a implementar parches. Entonces aquí simplemente coloco, ok, esto me apoya el control, qué sé yo, el 8.2, que es control de acceso, ¿cierto? El 9.5, por decir algo, que es el de vulnerabilidad técnica. Listo. El cerrado de puertos, ese es de infraestructura y de redes. Este. Denme un segundo, yo miro qué les estoy pidiendo en la actividad. Ok, sí. ¿Cuál es la relación de alguno de los controles de la norma ISO al que está asociado este control técnico en particular? Puede ser 1 o 2 controles de la norma ISO que esté asociado. Es este control entonces, este que voy a colocar por aquí como en rojito, me está apoyando en particular uno de la norma. O sea, de este lado de la columna A es la forma de implementar los controles que la norma me está indicando. Eso es una lo que dice, pues, de cierta forma. Sí, es una de las formas. Porque es como una asociación. Es una asociación, sí, de el control, porque la norma me dice el qué debo hacer, pero el cómo nadie me lo dice. Entonces la norma te dice, usted tiene que tener un proceso de control de acceso que valide la identificación, la autenticación y la autorización. La pregunta es, ¿y cómo hago eso? Entonces ya ahí es donde nos toca inventarnos, digámoslo así, el cómo voy a hacer el procedimiento para identificar el nombramiento de logins, las contraseñas y todo lo que hay alrededor. Por eso muchos de estos controles que son técnicos, no necesariamente es uno a uno los controles de la norma, pueden apoyar varios. Esa es la idea de esta columna. ¿Claros hasta ahí?
Sí, señor. Profe, pero lo que vamos a colocar en Señor. controles son los que tenemos en el caso de estudio, los que digan que existen, si no hay, no es inventarlos ahí, ¿cierto? Sí, claro, son los que están. Solo se dan en el caso. Sí, los que están en el caso, no hay otro. No, es que yo creo que hay que hacer un sistema de backup. No, no, está en el caso de estudio que hay un sistema de backup. Ah, no. O medianamente se relaciona. Entonces ustedes podrían decir, por ejemplo, aquí en el ejercicio, hagamos digamos, implementar un sistema de backup. Listo. 0, no está implementado. 50, está implementado, pero no se valida que esté ok el respaldo. Y 100, se valida que esté ok y se hacen pruebas de recuperación. Entonces usted dice, listo, de acuerdo al caso de estudio, se lee uno el caso de estudio y uno dice, no, ahí dice que hay un backup, pero nadie sabe. Ah, ok, entonces seguramente eso ni está implementado, entonces está en un 25. Pero porque lo dice el caso de estudio. Ahora, si encuentran un control que no hay evidencia en el caso de estudio, también se puede colocar el ponderado. Pues si no hay evidencia, entonces está en 0. No hay evidencia que demuestre y hay que trabajar sobre eso. Sí, sí es claro. Sí, profe. Ok, Sí, perfecto. profe. Pero recuerden, son libres de escoger, son 4 controles apenas. Ya no son los 114 de por allá del primero, ¿no? Este ya es más relajadito. Profe, en el archivo de Excel usted tiene ahí 2 hojas que dice medición 1, medición 2, pero es solamente una sola medición, ¿cierto? Ah, sí, y lo que pasa es que uno es modelo del otro. Uno está en Ah, blanco bueno. y el otro tiene, como digo yo, el ejercicio del profesor, que es el fácil. Ah, sí, Eso es listo. porque es exactamente igual. Ujú, Ok, listo. bueno, y la otra actividad, déjeme que por aquí la tengo, está asociado a los indicadores. Entonces déjeme, yo me devuelvo aquí. Profesor, eso es otro punto de la actividad 2. Sí, ese es el segundo punto de la actividad 2. Yo vuelvo y monto la presentación. El otro también, digamos, es simple y nos ayuda también a fortalecer el sistema de gestión y está asociado con los 4 controles que seleccionaron en la actividad 1. Ahí va cargando, déjenme un segundito. Me dicen si están viendo la presentación. Sí, profe, Sí, yo sí profe. veo. Ok. Entonces, el tema de los indicadores. Seguramente alguno de ustedes o todos habrán escuchado los famosos KPIs que siempre los piden. ¿Cuál es el KPI de seguridad? ¿Cuál es el KPI de administración? Bueno, los indicadores de rendimiento nos permiten de una u otra manera pues buscar los mecanismos para medir el cumplimiento de una serie de objetivos o un control determinado y está basado en métricas. Permite establecer la mejora continua porque eso de una u otra manera pues nos da un valor A, B o C de cómo se va llevando el sistema y establece a través de esos objetivos cuáles son las acciones de mejora que de una u otra manera pues debemos estar llevando. Eso es un valor referencial, netamente referencial, y en la mayoría de los casos es bastante subjetivo. La idea es que los KPIs pues, se basan en función de los indicadores. El indicador de una otra manera es una medida que me indica algo. Ejemplo,
Número de estaciones PC instaladas con antivirus versus el total a cumplir versus el tiempo estimado para la instalación de todos los equipos. Entonces ahí empieza uno a desagregar y uno dice, listo, yo necesito actualizar el antivirus al último Stradat. Ok, ¿cuántos debo cumplir? Bueno, en un día se deben cumplir, qué sé yo, 100 estaciones o 50 estaciones. Listo. Entonces el indicador en cuánto debe estar. Ok, vamos a cumplir el 80% de ese indicador. Entonces hay que empezar a medir. Listo, entonces al final del día, 5 o 6 de la tarde, vamos a mirar cuántas PCs se les instaló el antivirus. Ok, la meta eran 50, instalamos 40 en un día. Entonces ahí va dando el valor de la meta. Si va cumpliendo o no va cumpliendo. Otro ejemplo, número de incidentes de seguridad detectados dividido el total de incidentes atendidos en menos de 2 horas, o en menos de 4 horas, o en menos de 5 horas. Igual podemos tener incidentes de seguridad, podemos tener programas de continuidad de negocio o número de capacitaciones desarrolladas por el total de capacitaciones programadas en un semestre. ¿Cuántas capacitaciones en seguridad se programaron? No, al menos el 40% del personal. Ok, ¿cuánto se hizo? No, se alcanzó solamente el 10%. Ok, entonces eso me va a dar un indicador. Entonces, los indicadores pueden ser de eficiencia, de eficacia, de cumplimiento, de capacidad. Bueno, hay varias cosas ahí alrededor. El ejercicio que se debe hacer para la actividad 2 está asociado a los KPIs de los 4 controles seleccionados. Entonces la idea es hacer al menos un indicador por cada uno de los controles. Un control puede tener muchos indicadores. Esta es la plantilla, digamos, base que yo les presento. Seguramente ustedes habrán consultado o pueden consultar otras fuentes o tienen otras referentes y de una u otra manera pues podrían tener otro panorama más completo, por decirlo así. Pero esto es como lo básico de un KPI. Un título, y es cuál es el nombre de ese indicador, el objetivo, qué es lo que se va a medir, el tipo, si es numérico, si es descriptivo, si es en porcentaje, o sea, cuál es la cantidad, la frecuencia, cada cuánto se va a medir, cada mes, cada 2 meses, cada semestre, cada año. La definición de la métrica, o sea, la fórmula. Por eso presentaba 2 ejemplos anteriores, que esas son las fórmulas. Ahí deben colocar la fórmula del KPI. Unidad de medida. Responsable. ¿Quién va a ser el responsable de sacar esa medición? ¿Cuál es la meta? ¿El 50, el 60, el 70%? ¿Y qué recursos se requieren? Fuentes, áreas de apoyo para obtener esa medición. Entonces, muchos indicadores requieren, por ejemplo, los datos estadísticos de un sistema tecnológico, un firewall, un IPS, un IDS, un WAF, cualquiera de esas cosas. Ok, entonces el recurso necesario son los datos estadísticos del firewall. Y con eso, pues entonces ya yo voy a obtener la medición. Más o menos así funciona. Entonces la idea es que se obtenga un indicador por cada uno de los controles. Entonces yo tengo 4 controles que le mido la eficacia, efectividad y eficiencia, y a cada uno de ellos pues tengo un indicador. Esa es la segunda, digamos, la parte 2 de la actividad evaluativa. Entonces son 2 partes asociadas solo a 4 controles. ¿Claros hasta aquí? ¿Alguna duda? Está claro, profe. Ok, perfecto. Bueno, miremos un poquito de lo que es el sistema de gestión de seguridad de la información y lo que hay alrededor de ello. Pues ya vimos un poco, más que todo era asociado a los controles. Según la norma ISO, pues es un sistema que permite preservar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información independiente de su presentación, hablada, escrita, en cualquier lenguaje. Aquí lo que se habla es cómo protejo la información
que no se vea afectado en los tres pilares fundamentales. Por lo cual, un sistema de gestión pues tiene una base fundamental en la gestión del riesgo y cómo se reducen los riesgos potenciales cuando se logren localizar. Ese es en sí lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información. El sistema de gestión pues tiene varios elementos. Lo primero son las políticas, los procesos y los análisis de riesgos. Cada uno de esos elementos pues debe tener la firma de la alta gerencia, debe haber un proceso oficial de seguridad con todos sus subprocesos, debe haber un proceso de gestión del riesgo. Luego baja a los procedimientos y las guías, que digamos que son ya la implementación, el cómo desarrollar cada uno de ellos. Entonces podemos tener procedimientos técnicos como las líneas bases, configuraciones, aprovisionamiento de usuarios, temas de planes de contingencia, continuidad de negocio, configuración técnica, pruebas de vulnerabilidades. Bueno, puede haber un sinnúmero de procedimientos y guías. Y lo último que tiene el sistema de gestión es el registro o las evidencias. Fundamental. Si vamos a evidenciar o si vamos a mostrar que tenemos un sistema de gestión, pues necesitamos los registros, los informes, un sitio web, un listado, una lista de chequeo, la firma de asistencia, las grabaciones, estas presentaciones, por ejemplo, que están grabadas. No, sí, es que yo le dije a las personas, las sensibilicé y aquí está el video donde todos estuvieron participando. Los registros son fundamentales, los sistemas de ticket, bueno, todo lo que hay alrededor para lograr demostrar pues que esos procesos, que esos procedimientos están implementados y se están gestionando. Aquí el principio es gestión, no control. ¿Cómo se gestionan los riesgos de seguridad de la información? Por eso los controles no son absolutos en que tienen que estar en el 100%. Y decía ahora que hay algunos que es muy probable que estén en el 100%. Por ejemplo, apoyo a la alta gerencia, es muy probable que esté en el 100%, pues está muy pendiente. Creación de políticas de seguridad, es muy probable que esté en el 100%. Pero los otros, que ya se los leyeron todos, uno dice, no, esto para que llegue al 100% es difícil, es un poco difícil. Ahora, ISO 27001, pues en su parte del sistema de gestión, pues que es la primera sesión de la norma, vimos en la actividad 1 la 27002, ahora miremos la 27001. Entonces tiene 10 elementos importantes y fundamentales para el montaje, administración y gestión de un sistema de seguridad. Entonces tenemos una introducción, un alcance, unas normas, unos términos, un contexto, un liderazgo, una planeación, soporte, operación, evaluación del desempeño y la mejora. Miremos rápidamente cada uno de ellos. En la introducción, pues lo que dice la norma es que se tiene que buscar los mecanismos de preservar la integridad, disponibilidad y confidencialidad, que esta norma puede ser evaluada o se evalúa para cumplir requisitos de seguridad, para eso está hecha. Un primero, el numeral 1, es el alcance. La norma establece el proceso de gestión y que de una u otra manera pues se tiene que llevar a feliz término todos los procesos que ayuden a gestionar la seguridad. Un ítem 2 es el tema de las referencias normativas. La norma dice yo hago parte de la familia 27000 y tengo muchas normas alrededor, la 27005 de seguridad, la 27004 que es cómo implementar, cómo llevar a feliz término continuidad de negocio. Bueno, ISO tiene muchas. Tenemos el tema de términos y definiciones. Hay algunos términos y definiciones que están descritos en la norma que se pueden adoptar o se pueden tomar de otras normas, cualquiera que sea. El siguiente punto es el contexto de la organización. Lo que dice el sistema, lo que dice la norma es que tenemos que entender el contexto de la organización, tenemos que entender su misión, su visión, la estrategia, el alcance, tenemos que entender para dónde va, cuáles son los negocios, cuál es su estrategia, si es una estrategia de mercadeo, si es una organización pública, privada. Bueno, hay que entender
cómo se mueve la organización. Hay que entender las necesidades de las partes interesadas, que pueden ser muchas: proveedores, clientes, los sponsors, los dueños, si es una entidad del Estado o el municipio o la gobernación o el núcleo central, o sea, la presidencia o cualquiera que sea descentralizada. ¿Qué quieren las partes interesadas? Esa es la pregunta del millón. Y de ahí surge y se determina un alcance del sistema de gestión. Ya, ok, listo. Entonces vamos a definir el alcance como tal. Entonces creemos que el sistema de gestión va a ser el servicio de venta de ropa por internet, qué sé yo, el alcance. Ya ustedes vieron y obtuvieron un alcance que se fue a partir de una gestión de riesgos. Luego la norma estipula el liderazgo de la alta dirección. Tiene que existir la evidencia clara y contundente que la alta dirección está comprometida con el sistema. Tiene que haber un registro, tiene que haber una evidencia. Porque la alta dirección es la que establece las políticas de seguridad, es la que establece los roles y las responsabilidades, y es la que establece cómo se recibe y cómo se gestiona el desempeño del sistema de gestión. Entonces la alta dirección obviamente tiene un papel súper importante en este tipo de cosas, porque realmente es la que lleva de una u otra manera pues todos los elementos organizacionales y estratégicos para que el sistema fluya y llegue a feliz término. El tema de la planeación. Entonces aquí entra el proceso de gestión del riesgo. Entonces miren que la parte de gestión del riesgo es fundamental, es uno de los primeros pasos que tiene la norma antes de empezar a implementar controles, y es luego de la aprobación de la alta dirección. Entonces se tiene que tener un procedimiento, un proceso para la gestión del riesgo. Tienen que haber unos criterios de aceptación, una identificación, unos dueños de riesgo, unos análisis. Tiene que haber un proceso de priorización de riesgos. Tiene que haber el proceso de tratamiento de los riesgos. Definir a partir de los riesgos la declaración de aplicabilidad. Entonces, mire que definimos el alcance por las partes interesadas y todo eso. Hacemos un mapa de riesgos y de ese mapa de riesgos sale la declaración de la aplicabilidad, que fue el primer ejercicio que hicimos. De un grupo de riesgos sacamos la declaración de aplicabilidad. Hay que justificar todos los controles, incluidos y no, así lo dice la norma, de por qué aplica. Y hay que formular un plan de tratamiento basado en la declaración de aplicabilidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento de esos riesgos basado en los controles que dijimos que íbamos a implementar? Hay que definir los objetivos del sistema, qué se va a realizar, con qué recursos, cómo, cuándo y dónde. Todo eso está en la etapa de planeación. Vamos al tema del soporte. La norma dice que tiene que haber unos recursos que la organización los debe proveer. Por eso la alta gerencia es el que debe guiar. Se deben determinar las competencias de las personas que van a implementar el sistema de gestión. Entonces ahí hay un tema importante, y es: si vamos a implementar una norma de estas, las personas qué tan idóneas son, qué tanto conocimiento de gestión tienen, qué tanto conocimiento de calidad o qué tanto conocimiento de la misma seguridad tienen. Y si no, entonces hay que empezar por una capacitación, por una formación, para poder empezar a lograr los objetivos. Dentro del ítem de soporte están los planes de toma de conciencia, planes de cultura. Se tiene que estipular periódicamente planes de cultura y sensibilización hacia las personas y públicos objetivos. Y registros, todo debe estar documentado, todo debe estar actualizado, con sus respectivos controles de cambio, sus respectivos versionamientos, porque de una u otra manera, pues lo que demuestra que tenemos un sistema, pues son los registros. No, digamos que no hay otra forma más elocuente de decir: sí, yo tengo un proceso de parches, hábelo. No es que yo lo hago así, no. Justifíquelo, muéstrelo, evidéncielo. Pero cuando uno muestra un documento o una página web con los procedimientos,
con formatos, pues es bastante creíble el tema. Tenemos el tema de la operación, y es que cuando ya se valoren los riesgos, hay que volver a hacer un proceso de valoración de riesgos en unos intervalos planificados. Entonces ahí la pregunta es, ¿cada cuánto vamos a hacer una valoración de riesgo? ¿Cada año? ¿Cada 2 años? ¿Cada 3 años? ¿Cada cuánto? Hay que definirlo. Y se debe definir cuál es el plan de seguimiento a esos riesgos. En la etapa de evaluación del desempeño, se debe evaluar el sistema en su eficacia, que es la actividad número 2 que debemos desarrollar. Entonces el sistema de gestión pues debe tener un nivel. ¿Cuánto? 40, 50, 60, no sé. Entonces hay un nivel inicial. Yo mido este nivel. Y resulta que de la declaración de aplicabilidad de ustedes, seleccionaron, digamos, 110 controles o 100 controles. Esos 100 controles los midieron en eficacia. Y el total dio que el sistema estaba en un 40%. Ok, eso no es bueno ni es malo, simplemente es un valor que me dice que yo debo mejorar hasta dónde. Entonces hay que colocar una meta. ¿Cuál es en la evaluación del desempeño la meta para el siguiente año? Subir a 50, subir a 55. Para eso me sirve a mí medir la evaluación, medir la eficacia del sistema de gestión. Tiene que haber un proceso de auditoría interna, fundamental, pero esa auditoría interna, como ustedes sabrán, tiene que ser aparte, tiene que ser independiente de las áreas que implementan el sistema de gestión. Y la alta dirección, pues se supone que debería de revisar todos los temas de planeación, su conveniencia, su eficacia. La alta dirección cada año debería decir, bueno, a ver cómo está el sistema de gestión. Está así, está así, nos sirve, no nos sirve, por qué no lo ampliamos, por qué no volteamos. Todo eso lo debe hacer la alta dirección. Ese es el ítem de evaluación del desempeño. Y el último ítem que dice la norma es las acciones de mejora. Y es que hay que tomar las acciones inmediatas con respecto a las no conformidades y a las acciones correctivas. Entonces, cuando se encuentra una no conformidad por las áreas de auditoría interna, pues hay que tener un plan a la mano de cómo solucionar la problemática. Todo debe quedar documentado y la organización debe mejorar continuamente el sistema de gestión. Eso es importante. ¿Cuál es el tema ahí? Digamos que se implementó el sistema de gestión, se implementaron los 100 controles y se hicieron las políticas y todo eso. Pasa un año, tenemos los mismos 100 controles, las mismas políticas, los mismos documentos. Pasa 2 años y seguimos en las mismas, pasa 3 años, la pregunta es, ve, ¿y cuál es la mejora continua de tu sistema? Tiene que haber, tiene que evolucionar. Ahora, mejores, más PKIs, mejores indicadores, estructuras procedimentales más robustas, ampliamos la cobertura, ya no es a un servicio en la web, sino que también incluimos los proveedores, los terceros, las bases de datos internas, ¿cierto? Siempre tiene que haber un proceso de mejora continua en el sistema, no se puede quedar estático el tema, y eso es muy claro, por ejemplo, con los temas de riesgos. Muchas organizaciones suelen calcular los riesgos y al año son los mismos riesgos cambiaditos, a los 2 años pues son los mismos riesgos con otro color, a los 3 años ya se nos olvida y a los 2 días antes toca sacar los riesgos que hayan y mirar cómo solucionar el problema. Entonces no tenemos una mejora continua del sistema. Entonces lo que dice la norma es eso, y es cómo vamos a mejorar el sistema de gestión de seguridad de la información. Eso es lo que les traía para el día de hoy, revisar un poco lo que era la actividad y dar un bosquejo global de lo que es la norma ISO 27001 en lo que respecta al sistema de gestión de seguridad de la información, que es fundamental. No sé si hay preguntas. No, pero yo no tengo preguntas. De mi parte, no, profe, muchas gracias. Yo tampoco, profe. Okay. Muy claro todo, profe. Muchas gracias. Perfecto. De todas maneras, recuerden que tenemos el chat, pues si tenemos alguna WhatsApp, alguna dudita así puntual de la actividad, que la podamos solucionar rapidito,
Entonces ahí vamos trabajando. Por aquí Shirley copió. Y damos entonces por terminado este encuentro sincrónico. Les recomiendo esa actividad 2, digamos que es un poco más cortica, más práctica, más de pensar un poquito más. Se la recomiendo para que podamos evolucionar en la actividad número 3 sobre los sistemas de gestión de seguridad. Entonces, si no tienen más preguntas, damos por terminados este encuentro y muchas gracias a ustedes por la participación. Hasta luego, profe, gracias. Buenas noches, Hasta luego, profe. profe. Hasta luego, muchas gracias.